entre estrategias de marketing y políticas, además de un sistema de salud debilitado por muchos años en México. El Dr. Simi ha pasado de ser una empresa que se benefició mucho tiempo al amparo del poder público a ser una de las empresas de salud más reconocidas en México por todo lo que ha aportado en temas de medicinas de bajo costo, las cuales en otros rubros han sido ampliamente criticadas. Sin embargo, al paso del tiempo, el Dr. Simi se llevó el reconocimiento de millones de mexicanos, chilenos y guatemaltecos por tener al alcance de la gente, a costos risibles, varias de sus medicinas de uso diario, y más en tiempo de pandemia de 2019 a 2021. Para muchos, el hecho de que las farmacias similares hayan estado en el campo de batalla en la venta de medicamentos para disminuir los síntomas de la enfermedad ya es un logro que era digno de aplaudir, aunque no muchos conocen cómo se formó este imperio lucrativo. No obstante, para entender por qué el Dr. Simi es hoy en día un ente tan poderoso, habría que buscar la caja de Pandora y abrirla. Así entender cómo es que este empresario creció de la noche a la mañana gracias a varios favores políticos, los cuales lo llevaron a ser uno de los líderes en ventas de medicamentos similares. Además, hay que reconocer que todo empezó con un laboratorio y 2 consultorios, mismo que fue creciendo a raíz de que la familia de Víctor González Torres, el fundador de esta marca, estaba relacionado con sujetos de alguna manera impresentables en el campo de la política. Prepárate, porque hoy navegaremos por algunos puntos que quizá no conocías del Dr. Simi, su crecimiento, su poder, pero sobre todo, que hoy en día no hay persona, al menos en México, que no conozca a la botarga del Dr. Simi, que terminó siendo un peluche manufacturado por personas con capacidades especiales. Esos peluches que luego en algunos escenarios de la música aparecen vestidos de diferente manera y son aceptados por cantantes o son despreciados por estos mismos. Es por eso que hoy te presento la oscuridad del Dr. Simi y el negocio de la medicina similar en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Una de las empresas que se han multiplicado a pasos agigantados en los últimos 10 años es por excelencia las farmacias similares, las cuales llegaron para quedarse dando medicamentos de cualquier tipo a precios risibles que están al alcance de la gente más humilde en nuestro país. Un día del año del 97, el sueño de Víctor González Torres se cumplía: empezar el negocio jugoso de llevar a varios rincones del país a médicos para que estos pudieran atender a la gente que no tenía el recurso ni tampoco la disponibilidad para ir al médico en su zona, ya sea privado o adherido al seguro social, evitando así un gasto muy fuerte en la compra de medicamentos de patente o esperando mucho tiempo para sacar una consulta en el muy debilitado sistema de salud mexicano en esas épocas. El negocio estaba allí, porque siempre el tema de salud será un rubro muy lucrativo e importante de ganancias, ya que enfermedades siempre habrá. Y quienes saben del negocio precisamente son las farmacéuticas, las cuales se encargan de crear vacunas o medicamentos para combatirlas. De hecho, por si usted no lo sabía, el Dr. Simi fue el pionero en tener el modelo de negocio, no solo una farmacia, sino un consultorio adyacente a esta. Con eso, simplemente mataba 2 pájaros de un tiro y evitaba que la gente se desplazara a grandes distancias a comprar sus medicinas luego de ver al médico. Sin embargo, para lograr su cometido, tuvo que ir a buscar favores. Meter este tipo de ideas al mercado en esa época con poco dinero sería prácticamente mortal. Generaría incertidumbre, y gracias al Tratado de Libre Comercio de la época y a la apertura de patentes, el Dr. Simi se benefició ampliamente, ya que González Torres viene de una familia que tenía en sus manos los famosos laboratorios Best, que fundó su padre Roberto González Terán en 1954. Hay que recordar que esta empresa sobrevivió gracias a los contratos que tenía con diversos gobiernos para la compra de medicina genérica que se mandaba al sector salud.
hasta que en 1994 Víctor le compró a su papá los laboratorios Best y emprendió un negocio más jugoso, no solo venderle medicamento genérico al gobierno, sino multiplicar sus farmacias y sus consultorios. Pero, ¿cómo se volvió tan famoso? Simple, vendía sus medicinas al precio que se las vendía al gobierno mexicano antes de 1994, o sea, al 75% de descuento más barato. Por tanto, era mover el negocio de venta al público en general. Todo esto gracias al Tratado de Libre Comercio con el tema de salud, donde se abría el abanico de opciones para la iniciativa privada y que ésta pudiera entrar de lleno al mercado compra-venta y elaboración de los medicamentos en México. Solo hay que recordar que Víctor González Torres es hermano de Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México, y quien le ayudó en 2010 a crear la famosa Ley Simi, la cual prácticamente haría millonario al Dr. Simi hasta nuestros tiempos. De hecho, si usted es muy joven y no le tocó esas épocas, para 2006, Víctor González Torres fue contendiente para presidente de la República en aquel año donde se hizo un escándalo con el fraude presidencial donde Felipe Calderón ganó por poco más de medio punto de diferencia las elecciones al entonces casi desaforado Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el Dr. Simi fue contendiente supuestamente independiente y cuando reconoció al Milhouse panista, dijo lo siguiente: Víctor González Torres sí ayuda a los pobres y no anda hablando. Esto le valió un odio por parte de muchos seguidores de Andrés Manuel, además de que en efecto, su hermano y el niño verde, o sea su sobrino, habían ayudado al tío a crecer en su negocio. La ley Simi que se aprobó en 2010 decía lo siguiente: permitir al Instituto Mexicano del Seguro Social dar un vale por medicamentos que esta institución no tenía para pacientes y que fueran canjeables en las farmacias similares. Mientras tanto, el gobierno pagaría esas medicinas y todo el medicamento que se surtiera por ese método. Y bueno, a simple vista pareciera ser una gran obra de caridad, pero simplemente fue una simulación, ya que de este tema se desprendieron varios escenarios de corrupción, donde el gobierno estaba obligado a tener todos los medicamentos, pero estos, de manera arbitraria, no los manejaban y daban el negocio de una medicina exclusiva en manos de las farmacias similares, y otras que también estaban en la misma bolsa que manejaban medicina de patente, para que estos tuvieran sus ventas y así empezar una especie de cártel de medicamentos que luego saldría a la luz. Hay que mencionar que tan solo le dieron el poder en 1998 a Víctor González Torres, para 2002 ya tenía más de 1000 sucursales en México. En 2003 llegó a Guatemala y 2 años más tarde llegó a Chile, siendo una de las empresas más confiables, entre comillas, en cuestión de medicamentos en aquel país. La corrupción de medicamentos y los cárteles de los laboratorios simplemente originaban desabasto. Lo que mencionamos anteriormente, si le das poder a quienes te surten medicinas, en algún momento te vuelves dependiente y entonces ellos, ya con tanto poder en sus manos, pueden decidir qué darte y qué no darte, qué elaborar y qué no elaborar. Esto se acuñó por más de 20 años en el servicio de salud. Por cierto, hace apenas algunos días, el titular de la COFEPRIS, Alejandro Ernesto Sbarch, comentó que hay una empresa que maneja genéricos por más de 20 años, que intentó establecer un falso monopolio, misma que perjudicó el acceso a la disponibilidad de medicamentos, generando así una merma en la producción y venta a laboratorios de intercambiabilidad. Volvemos a lo mismo. Si solo hay un proveedor grande, no hay competencia, y este decide qué producir y qué no producir. Además de que fija los precios únicos, muchas veces extremadamente altos. El tema es un tanto complejo, ya que dentro de todo este manejo de medicinas por los laboratorios mexicanos existe dinero ilícito. Además de que muchos personajes que fueron políticos tienen el control de este negocio. Sin embargo, eso poco importaba a la gente, no le interesaba en aquellos ayeres, y mientras la indiferencia popular permanecía, el Dr. Simi seguía creciendo.
Desde el 2004, el crecimiento de farmacias similares fue exponencial, pues pasaron de 2 consultorios en 1998 a 6.746 en 2019, año donde la pandemia llegaría a México. Para ese entonces, mucha gente estaba agradecida con el Dr. Simi, que solo la veía como una botarga bailarina que salía en los comerciales, y esta se materializaba en farmacias donde una persona que muchas veces se quemaba con el calor del sol salía a las calles de zonas populares a bailar y a hacer un mini show para atraer al público en general dentro de una botarga. De hecho, para 2020, Simi se expandió 7.063 consultorios por todo el país y el crecimiento seguía. Para 2022 llegó una cifra récord de 7.597 centros de atención médica. De hecho, hasta 2020 se registraron alrededor de 107.6 millones de consultas médicas por todo el territorio nacional. Esto fue prácticamente un fenómeno que se materializó en el gusto, ya no de los pacientes, sino del público en general, que veía al Dr. Simi como una alternativa más barata y más cercana a la gente de escasos recursos. Y esto terminó por cambiar la perspectiva de muchos debido a que durante la pandemia los consultorios estuvieron abiertos y al servicio de la gente, cosa que ayudó mucho ante una crisis de salud pública que vivía México. Además, se suma a la creación de 10.000 empleos en México, una cifra altamente respetable pero también cuestionable. Para 2022, y luego de que la pandemia empezara a hacer historia y todos volvieran a la nueva normalidad, en conciertos y eventos populares, la gente empezó a tirar peluches a los escenarios. Algunos cantantes aceptaban el cumplido, pero otros les valía madre y les regresaban el peluche del Dr. Simi. Por ejemplo, Café Tacuba, quien terminó reventando los peluches. A Rubén Albarrán, cuando le aventaron el primero, tomó al Dr. Simi y lo descabezó como camarón. Y al final, como cavernícola, lo destrozó. No obstante, por segunda vez, le volvieron a dar la oportunidad en otro concierto en Torreón. ¿Qué hizo? Esta vez no lo destrozó, simplemente lo ignoró y lo dejó ahí tirado en la tarima. De hecho, en una entrevista, dijo lo siguiente luego de destrozar el primer muñequito: odio al Dr. Simi. Esto no se le puede hacer a la reina, pero sí se le puede hacer al Dr. Simi. Una cantante de clase mundial como Katy Perry fue todo lo contrario al Tacubo. Ella por su parte supo de la historia de esos peluches que son hechos por jóvenes con capacidades especiales. Aunque antes de reconocer al juguete en un concierto en California, le habían aventado uno personalizado con su atuendo más icónico. Ella lo recogió, lo levantó al cielo y luego lo devolvió al público. Sin embargo, una fan se subió a bailar con ella al escenario y se lo llevó por segunda vez. Ahí ella se lo quedó y lo arrulló como un bebé. Al final, esta fue o ha sido una moda muy interesante que le da mucho impacto de marketing a las farmacias similares. Una buena estrategia publicitaria totalmente gratis y efectiva que se quedó en el sentido de la gente. Hay que recordar que pocos empresarios de alguna manera han construido sus imperios de forma legal. Muchas veces legal entre comillas gracias al encubrimiento ilegal. Por ejemplo, Salinas Pliego, quien anda bufando por el pago de los impuestos mismos que ya recibió otro revés de la corte, por el pago de 20.000 millones de pesos. Este ha tratado de que la gente piense que está en esa posición de manera legal. Se ha mostrado como víctima, simula que su fortuna se construyó con esfuerzo, pero no. En realidad, muchos magnates mexicanos siempre han tenido impulso gubernamental por temas de favores políticos. Y las farmacias similares no se quedan atrás, solo que a diferencia del usurero, esta gente se mantiene en las sombras, porque cuando tienen reflector, es ahí donde empieza a salir la basura. Por ejemplo, el heredero del imperio de los medicamentos similares es Víctor González Herrera, quien ha salido a cuadro por crear el departamento de marketing de su empresa, el cual ya habíamos explicado. Ha sido gratuito, con hechos muy simples, pero con buenos dividendos y sobre todo ha puesto el nombre de sus farmacias en el inconsciente de la gente. Eso es lo más valioso. Por eso ahora se le podrá ver en la nueva temporada de Shark Tank México, donde buscará que los jóvenes emprendedores tengan el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas según él. El punto acá es que supuestamente Víctor González, desde los 18 años, pasó por todos los puestos de la empresa para aprender el funcionamiento de esta. Pero bueno,
Qué fácil, ¿no? Tener todo peladito y a la boca y además venir de una familia que se benefició con gobiernos y además está en el ojo del huracán por el tema del tráfico de medicamentos. Esta situación es netamente turbia y que raspa muchos intereses políticos en México. Aún así, Víctor González ya ha estado en el debate por temas triviales. Es el heredero de la empresa, además líder de varias fundaciones para poder amortiguar el tema de pago de impuestos. Porque ese es otro truco. El Dr. Simi tiene las siguientes fundaciones a su cargo. Por ejemplo, Movimiento Nacional Anticorrupción, la Fundación Eugenia, la Fundación Mexicana de Defensa de los Seres Vivos, la Fundación del Dr. Simi, la Fundación BEST, la Asociación de Médicos Mexicanos en Defensa de la Salud y la Economía Familiar, Simi Planeta, entre otras. Por eso, el Dr. Simi siempre se jactará de ayudar a la gente, de estar en cualquier rincón de México vendiendo medicamentos similares, de que ellos sí ven por los necesitados, pero realmente detrás de estos empresarios hay obviamente un lucro, aunque para muchos está bien, pues al menos ponen a disposición medicamentos de primera mano a la gente que poco tiene y más necesita. Y eso quizá es lo que cuenta más en esta selva salvaje, donde el negocio es primero para muchos, pero no el beneficio del cliente. En este caso pareciera que la balanza está de alguna manera equilibrada, aunque eso me gustaría que quien ha laborado en empresas de los González sea la que me deje en los comentarios sus experiencias. Como vendedores o médicos, pues siempre es bueno saber la opinión de quienes han vivido de este imperio de manera más directa. Pero dime, ¿crees que el Dr. Simi era una empresa que realmente ayude a los mexicanos? ¿Eres de los que compran medicina similar o de patente? Déjame saber tus respuestas acá abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.